Buenas tardes a todos. Hoy, a puertas ya del vencimiento prácticamente de las declaraciones juradas anual 2021 de renta a la Administración Tributaria, hemos querido desarrollar un tema bastante importante, quizá por ahí bastante sonado, que es la ley de la subcapitalización, ¿no? Algunos lo conocen como la ley de subcapitalización, o también la nueva regla para los gastos financieros que son aplicados a partir de enero 2021, ¿no? Entonces, interesante, vamos a precisar algunas normas, vamos a ver un caso práctico, vamos a revisar un informe que justamente lo estuve revisando hace unos minutos, para entender más o menos cómo es que debemos aplicar esta regla y qué consideraciones hay que tener, y también conocer a qué contribuyentes aplica, ¿no? Por ahí podríamos decir, oye, me aplica a mí, nos aplica a todos, entonces es necesario conocer. De hecho, en estos tiempos, luego de haber vivido una pandemia, bueno, todavía está vigente la pandemia, algunas empresas obtuvieron préstamos, ¿no? Financiamientos financieros, entonces han pagado intereses, o algunos tienen intereses que vienen pagando. Y recuerden, si aplicamos normas internacionales, esos intereses por devengar de un crédito, supongamos a 10 años, se va devengando proporcionalmente a los ejercicios, ¿no? Entonces, eso quiere decir que una porción del total de intereses lo voy enviando a gasto y todavía mantengo un interés pagado o reconocido como pagado por anticipado, que lo vamos a ir devengando a lo largo del tiempo que dure un financiamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante que revisemos este punto el día de hoy para no cometer errores al momento de hacer la liquidación de impuestos anual, porque básicamente es eso, es la liquidación anual del impuesto a la renta, hablando de contribuyentes que pertenecen al régimen general y al régimen MIPE tributario, ¿no? Ok, entonces, mi nombre es Ángel Villar. El día de hoy vamos a revisar esas consideraciones para deducir correctamente los gastos financieros en la DJ anual 2021. Primero, la norma define que los gastos financieros, ¿no?, para el caso de establecer la renta neta o la base imponible para la aplicación de la tasa alícuota del impuesto a la renta, son considerados aquellos como gastos financieros los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas grabadas en el país o mantener la fuente productora, ¿no? Y el día de hoy básicamente vamos a hablar de los intereses por deudas financieros. ¿Okay? Viendo ese tema, nos nace pues una, un término muy conocido, el EBITDA, ¿no? Entonces, el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta contempla todos aquellos gastos que son deducibles para el impuesto a la renta, pero sujetos a límites, ¿no? Que estén sujetos a límites. Es decir, no todos los gastos que se puedan encontrar registrados son deducibles, sino que hay una lista de gastos que prácticamente no son aceptados para nada, que están tipificadas en el artículo 44. Y tenemos otros gastos que están en el artículo 37 que están sujetos al límite, ¿no? Eso quiere decir que te acepto una parte y una parte no, las cuales podrían convertirse en diferencias temporales o diferencias permanentes dependiendo de la naturaleza del gasto, ¿no? Entonces, el artículo 37 nos hace mención, pues, a cómo nos están limitando para que los intereses
netos en la parte que excedan el 30% de la EBITDA del ejercicio anterior no sean aceptados en ese año, ¿no? Entonces, hablamos de un interés neto, que justamente lo menciono aquí, interés neto, y necesitamos conocer, pues, qué es el interés neto, qué es el EBITDA, cómo se calcula, ¿no? Y nos habla de un ejercicio anterior. Entonces, si estamos calculando impuesto a la renta del 2021, vamos a tomar el EBITDA del ejercicio 2020, ¿no? Ángel, pero ¿qué pasa si mi empresa no tuvo datos en el ejercicio anterior? Recién empezó operaciones en el 2021. ¿Qué hago? ¿Cómo funciona ahí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, justamente esas dudas, esas consideraciones es la que vamos a revisar ahora en medida que van presentando las diapositivas. Y es importante conocerlo, ¿no? Para tener la información de primera mano y saber qué hacer cuando nos encontramos en un caso de ese tipo. ¿Ok? Entonces, el interés neto, que justamente hablamos aquí en este párrafo, es el monto de los gastos por intereses, ojo, gastos por intereses, hablamos de la cuenta 97 o 67, que exceda el monto de los ingresos por intereses, computables para determinar la renta neta. Entonces, ¿qué pasa? Recordarán ustedes si tenemos por ahí una cuenta 77 que representan los ingresos por intereses, o por intereses, la 77. Pero también tenemos la cuenta 67 que son los gastos, ¿no? Entonces, el interés neto va a ser la diferencia, pues, entre estos dos. Los ingresos menos los gastos. Tendremos un número y eso será el ingreso, el interés neto. ¿Ok? El EBITDA, a ver, acá está. El EBITDA, ¿qué es? Es renta neta, luego de efectuada la compensación de pérdidas, más los intereses netos, depreciación y amortización. No, ese es el EBITDA. Lo vamos a ver más claro con un caso práctico que lo vamos a revisar en un momento. Y lo vamos a tener súper claro. Entonces, es importante, de hecho, definir el concepto del EBITDA tributario, lo que se habla bastante para este caso de gastos financieros, ¿ya? Es así que el EBITDA es un término inglés que proviene de las iniciales Earnings Before Interest Tax, ¿no? Depreciation and Amortization, que traducido a nuestro idioma, al español, significa pues resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, ¿no? Entonces, la finalidad de la administración tributaria de la SUNAT, ¿qué es? Limitar la deducción de gastos empresariales, básicamente intereses por préstamos, a fin de que estos no sean utilizados indebidamente para generar escudos fiscales, ¿no? Cuando hablamos de escudos fiscales, estamos hablando de reducir, digamos, la base imponible, con ello también reducir el cálculo o el pago del impuesto a la renta, ¿no? Entonces la SUNAT busca limitar ese excesivo deducción de gastos, ¿no? Por eso se han ido creando distintas herramientas a lo largo del tiempo, entre ellos, por ejemplo, la facturación electrónica, que a partir de abril están obligados un gran grupo de contribuyentes, con la finalidad, pues, de limitar la deducción de gastos y por ahí controlar un poco la evasión fiscal, ¿no? Y en este caso de gastos financieros, también trata de limitar esos gastos por préstamos, ¿no? De intereses por préstamos. Eh, Aquí vamos a revisar cómo se determina el EBITDA tributario, ¿ya? Básicamente, lo tenemos en el decreto legislativo 424, que denomina el EBITDA a la renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas, sumado a los intereses netos, depreciación y amortización. Es decir,
El evita se determina de la siguiente fórmula o con la siguiente fórmula. El evita es igual a renta neta. Recuerden este término, renta neta del ejercicio, ¿ya? Hay que conocer qué es esa renta neta, ¿no? Será igual a la utilidad neta, ¿no? Entonces hay que ver eso. Menos pérdidas a compensar, más intereses neto, más depreciación, más amortizaciones. ¿Ok? Eso es. Entonces, vamos a revisar algunas precisiones con respecto al evita tributario, que lo podemos encontrar en el Decreto Supremo 402 del 2021-F. En los casos en que en el ejercicio gravable el contribuyente no obtenga renta neta, ¿ok? O sea, no hay utilidad, o habiendo obtenido esa renta neta, el importe de las pérdidas de los ejercicios anteriores compensables con aquella fuese igual o mayor, el evita será igual a la suma de los intereses netos, depreciación y amortización deducidos en dicho ejercicio. Entonces, ¿cómo calculamos cuando no exista renta neta o el importe de las pérdidas de ejercicios anteriores compensables fuese igual o mayor? El evita es igual a la suma de los intereses netos, la depreciación, la amortización, o sea, desaparece la renta neta, ¿no? Simplemente sumamos interés neto, depreciación y amortización. ¿Ok? La norma es súper clara, es clarísimo. Los intereses netos que no sean deducibles en el ejercicio gravable, aquella que supera el 30%, porque de eso nos habla la norma, cuando supera ese 30%, podrán ser deducidos en los 4 años siguientes, ¿no? Entonces, si no logro deducir en un año, lo puedo deducir en los años siguientes, junto con los intereses netos del ejercicio correspondiente. Entonces, lo podemos ir arrastrando, ¿no? ¿Okay? Es interesante conocer estos temas. No es que no los deduzco y los pierdo. Los podemos ir utilizando. Los intereses netos no deducidos deberán sumarse como con el interés neto de los ejercicios siguientes y solo será deducible en la parte que no excede el 30%. O sea, es igual, o sea, lo arrastras, pero igual está sujeto al límite del 30% del evita, ¿no? O sea, no, si por ahí supera, o sea, vas a seguir arrastrándolo. Para efectos de la referida deducción, se consideran, en primer lugar, los intereses netos correspondientes al ejercicio más antiguo. O sea, vamos deduciendo el interés del ejercicio más antiguo, siempre que no haya vencido el plazo, que es 4 años. ¿Listo? En el caso de los ingresos exonerados o inafectos, por ejemplo, si la SUNAT te devuelve un pago en exceso con intereses gravables, con intereses no gravables, ¿no? Porque puede ser que hiciste un pago de un impuesto y ese interés no es gravable, porque recordemos que ese interés es un interés compensatorio, ¿no? No es un interés moratorio. El reglamento especifica que solo se tomarán en cuenta los intereses gravados para el cálculo de la evita. Entonces, los intereses no gravados no se encuentran, digamos, no forman parte del cálculo del evita, de ese 30, del cálculo de determinación del límite, ¿no? Okay, entonces vamos a revisar un caso práctico. Esperemos que en el caso práctico podemos plasmar todo lo que hemos revisado hasta ahora. Ok, entonces por aquí tenía un Excel, una hoja de cálculo, lo voy a ampliar la ventanita. ¿Ya? Por aquí tengo un concepto que se llama renta neta imponible. Ok, y una renta neta imponible. Ángel, ¿y cuál es esa renta neta imponible? Usted nos pone ahí 18,000, pero
cuál es, ¿no? Necesitamos conocer. Y para eso vamos a abrir una hoja, una nueva ventana, un nuevo cálculo, ¿ya? Y vamos a partir desde el estado de resultados. Ya vamos a partir desde el estado de resultados. Ok, entonces vamos a armarnos un estado de resultados por aquí. Un estado de resultados, ¿no? Al 31 de diciembre de 2021. Expresado en soles. Listo. Y vamos a tener ventas o ingresos operacionales. Lo vamos a llamar ventas, ¿ya? Que es más conocido, ¿no? Y vamos a tener valores. Sí, porque necesitamos aterrizar la teoría a la práctica, ¿no? Y eso es a veces lo que se complica un poco. Por aquí voy a poner yo 50 millones. ¿Listo? 50 millones. Ok. Y ahí tenemos el costo de ventas. Y aquí voy a poner unos 15.000 nada más, unos 15 millones. 15 millones. Solo para temas prácticos, por si acaso, ¿no? De ventas. Entonces esto va a ser igual a utilidad bruta. Entonces hacemos la operación. Y tenemos una utilidad bruta de 35 millones, ¿no? Vamos a llegar a lo que tenemos en el caso práctico, ¿ya? A eso quiero llegar. Ok, luego tenemos los gastos operativos, ¿no? De venta y gastos administrativos. Coloco el gasto de ventas primero, así es una cuenta 95 y administrativo después. Bueno, se entiende de que las ventas se restan primero, o los gastos de ventas se restan, es la fuerza que está relacionada directo a las ventas, ¿no? Por eso lo pongo primero, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner alrededor de 10, de 15 también, ¿no? Administrativos 5 millones. ¿Sí? Y vamos a tener por acá pues una utilidad operativa. Listo. 15, a ver cuánto tengo acá. Tengo 18 ya, entonces voy a modificar estos datos. Vamos a poner 6. Listo, 24. Okay. Y por aquí tenemos, existen otros ingresos. Vamos a poner nosotros ingresos financieros. ¿Ok? Ingresos financieros. Y vamos a poner gastos financieros. Ojo con estos dos términos, ¿eh? Listo. Lo voy a marcar de un colorcito. Ya. Entonces aquí yo tengo gastos 5 millones 300.000. Para que coincidan nuestros datos. Y de ingresos 230.000. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos valores. Y vamos a tener la utilidad antes. Utilidad antes de participaciones e impuestos.
Entonces 24 menos 2 de aquí. Y entonces aquí lo voy a adicionar 470 más. Listo. Ya, eso sería nuestro estado financiero, ¿no? Vamos a tomar en este caso, lo vamos a dejar con este dato, ¿ya? Vamos a decir que esto es para poder tenerlo más claro. ¿Ok? Esta es la utilidad antes de impuesto. Perfecto, hasta ahí. Todos estamos de acuerdo, hasta ahí todos lo podemos hacer. Tenemos un estado financiero, un estado de resultados. Utilidad antes de impuesto, 18.470, ¿no? Y no es que directamente de ese importe cargamos la tasa, 29.5, así es el régimen general. No es así, ¿no? O sea, no aplicamos esto. Es un error. ¿Ok? Ese es un error, no. Así no funciona. Entonces, ¿por qué acá le estoy poniendo 18.470? Y acá tengo base imponible o renta imponible 18.000. Entonces, ¿qué pasa? Este es el estado financiero, ¿ya? Pero nosotros tenemos que hacer la, eh, el cálculo del impuesto a la renta anual, ¿no? ¿Qué tomamos? Tomamos la base contable, ¿sí? Tomamos la base contable, que en este caso es esta de aquí, ¿no? Listo. Ese, de ahí partimos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Luego de este detalle, vamos nosotros a tener las adiciones. Adiciones temporales o permanentes, ¿ya? Y vamos a tener las deducciones. Deducciones, ¿ok? Y luego de ello vamos a tener la renta neta imponible o la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, ¿ok? Entonces, yo aquí en el caso les he puesto 18.000 de renta neta imponible, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando lo siguiente. Existen adiciones y existen deducciones. En este caso, existe una deducción de 470.000, ¿no? ¿Qué pasa? Tomamos eso, sumamos las adiciones y restamos las deducciones. ¿Ok? Tendríamos 18 millones. Eso sería la renta neta imponible, ¿no? Esa sería la renta neta imponible. Perfecto. Ya. Entonces, creo que hasta ahí vamos bien. Entonces, esto todavía no podemos aplicar, ¿no? O sea, este impuesto a la renta todavía no es cierto. ¿Ok? Y bueno, acá nos falta participación, ¿no? Que hay que también calcularlo. Pero nos vamos a enfocar en el impuesto a la renta. Muy bien, entonces ya sabemos cómo llegamos a la renta neta imponible. O a la renta neta, ¿no? Esa es la renta neta. ¿Y cómo calculamos el EBITDA? Vamos a calcular esta renta neta imponible. De acuerdo a la diapositiva que estuvimos revisando, hay una fórmula, ¿no? A ver, aquí está. ¿Ok? Tendríamos que esta renta neta imponible, esa renta neta del ejercicio que hemos calculado en esta hoja. Si existen pérdidas, podemos restar las pérdidas, ¿sí? De ejercicios anteriores. Las restamos, ¿ya? Pero en este caso no hay. Ok, entonces yo voy a poner aquí. Insertar. Listo. Aquí voy a poner como restando pérdidas compensables. Son las pérdidas que salen en el ejercicio, ¿ya? No vayan a confundir con pérdidas de activos, de bienes, etcétera. No, no es. Eso es una pérdida
de la declaración jurada. Y en este caso no hay. ¿Ya? Y luego, la norma nos dice que teníamos datos de ingresos, de gastos y de ingresos, ¿no? Vamos a establecer nosotros el interés neto. ¿Ya? ¿Y cómo establecemos el interés neto? El interés neto se establece de la siguiente manera. El interés neto es igual a los gastos por intereses menos los ingresos por intereses. Y entonces el interés neto será igual, ¿qué cosa? A el gasto menos el ingreso. Y sería 5.070.000, ¿no? Eso sería. ¿Ok? Muy bien. A eso le sumamos la depreciación o la amortización. ¿Que dónde lo vamos a sacar? Obviamente esa depreciación y amortización ya está en alguno de estos gastos, ¿no? Sea administración o ventas, ya están incluidos allí. ¿Ok? Y lo sumamos. Para nosotros tener una suma de, digamos, el interés neto, básicamente, ¿no? Y tenemos ahí un valor, tenemos un valor. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos el límite tributario? Obviamente vamos a sumar pues esa renta neta imponible, le sumamos el interés neto, le sumamos la depreciación y la amortización, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Ok? Esta es la suma prácticamente del interés neto, más la depreciación, más la amortización. ¿Ok? Si tenemos ahí un valor. Y a ese valor le sumamos la renta neta imponible. O si ustedes quieren hacerlo más simple, también pueden hacer 18.000 más gastos menos ingresos por interés más depreciación más amortización. ¿Okay? Que va a salir lo mismo que hemos establecido. Ese sería el EBITDA tributario. Sería 25.890.000. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos establecido ello, revisamos el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué nos dice el artículo 37? A ver, vamos a revisarlo. Justo lo tenemos aquí. Está en el capítulo 6, ¿no? El artículo 37. Nos dice, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta, es decir, de tus ventas, de tus ingresos, aquellos gastos que hayan sido necesarios para producirla. Por ejemplo, costo de venta, ¿no? O mantener su fuente, gastos administrativos, gastos de venta. También, así como los vinculados de las ganancias de capital, en tanto la deducción, ojo, en tanto la deducción, cuando la deducción es que te acepten, ¿no? No esté expresamente prohibida por esta ley. ¿Y dónde encontramos esos gastos prohibidos por esta ley? En el artículo 44, todos los gastos que no son aceptados, ¿no? Pero la 37 te pone límites. Entonces, ¿qué puede ser deducido? Los intereses de deudas, ¿ya? Que justamente estamos revisando, que dice que no van a ser deducibles los intereses netos en la parte que excedan del 30% del evita del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, por eso es importante establecer ese evita del ejercicio anterior. No me van a aceptar. ¿Ok? Entonces, en este estado financiero yo les puse 2021, ¿no? 2021.
que más o menos cuadra con lo que tenemos, una coincidencia, ¿no? Pero estos datos son los datos del ejercicio anterior, del ejercicio 2020. En el ejercicio 2020 hemos establecido un estado financiero similar. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a aplicar ahora? Eso es coincidencia, ¿no? Entonces, nos dice de que vamos a establecer el 30%. O sea, 7.767.000 nada más nos aceptan como gasto, ¿no? Ok, ese es el límite. ¿Y cuánto tenemos? 5 millones. Ok, entonces el límite es mayor, por lo tanto nos aceptarían el 100%, ¿no? Nos aceptarían el 100%, ¿no? En caso fuera al revés, solo nos aceptarían el importe que resulte. ¿Listo? Muy bien, en este caso, el 100% de esos gastos financieros serán aceptados. Por lo tanto, como aquí hemos establecido una renta neta imponible de 18.000, a ese importe es el que vamos a aplicar la tasa, ¿no? De 30, del 29.5. Entonces, el impuesto a la renta será 5 millones, ¿no? Eso será el impuesto a la renta. Entonces, aquí no va a ser igual, ¿no? Si el impuesto a la renta va a ser otro, ¿sí? Para determinar la utilidad neta del 2021. Utilidad neta. Listo, entonces, si se dan cuenta, no siempre el impuesto a la renta es la tasa de la utilidad antes de impuesto, ¿no? Sino que hay que considerar adiciones y deducciones. Y ahora aún más con esta regla de los intereses, hay que analizar si esos gastos financieros, esos intereses, superan el límite que establezco. ¿Vale? Eso es, señores. Pero vamos a continuar. Vamos a revisar algunas consideraciones por si se asustaron. Hoy hemos tenido préstamo. ¿Cómo hacemos? Soy una MIPE. ¿Me aplica a mí o no? Vamos a seguir revisando la diapositiva. A ver, nos hemos quedado aquí. Muy bien. Ese límite que acabamos de revisar, el 30% de la EBITDA del ejercicio anterior, no aplica a lo siguiente. No aplica a lo siguiente. A las empresas del sistema financiero y de seguros que señala el artículo 16 de la Ley 26.702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, y orgánica de la SBS. Tampoco a las empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la ley que hemos revisado, obligadas a inscribirse en el registro de empresas de factoring que no están comprendidas en el ámbito general de la ley, a las que se refiere el capítulo 6 de la resolución de la SBS del 2015 número 4358, o cualquier otra norma que lo pueda sustituir. Entonces, las empresas de sistema financiero, las empresas de factoring no están comprendidas dentro de ese límite. ¿Quiénes más? Contribuyentes cuyos ingresos netos, voy a subrayar esto ya. Contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio sean menores o iguales a 2.500 UITs. Estamos hablando de, 2.500 UITs por 4.400 la UIT del año pasado, 2021. Si tus ingresos fueron menos de 11.000, no importa si estás en el régimen MIP, el régimen general, no te va a aplicar esta norma. El 100% de tus gastos financieros son deducibles. Una precisión, ¿no? Por si no lo sabían. ¿Quiénes más? Contribuyentes que desarrollen proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados
a estos, ¿no? Investigación aplicada y o innovación tecnológica que realicen de acuerdo al decreto legislativo 1224, cuyo decreto se lanzó pues dentro del marco de la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyecto en activos y las normas que puedan modificarlo o sustituir a esta, ¿no? Es una precisión importante. Sobre todo la que está de color amarillo, ¿no? ¿Ok? ¿Quién es más? ¿O qué más? Intereses de endeudamientos por desarrollo de proyectos de infraestructura pública, ¿ya? Servicios públicos, que justamente lo hemos revisado en el párrafo anterior. También tratándose de bancos y empresas financieras, así como las empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de esta citada ley, a la que refiere pues la resolución de SBS 4358-2015. ¿Ya? Deberá establecerse la proporción existente entre los ingresos financieros grabados e ingresos financieros exonerados sin afectos. Recordarán ustedes que los intereses que generan las instituciones financieras son de gran volumen en realidad, ¿no? Ok, son algunas precisiones. Tenemos aquí la base legal, Decreto Legislativo 1424, Decreto Supremo 432 de 2020, Decreto Supremo 402 de 2001. Son la base legal. ¿Ok? Pero antes de que demos por finalizado, quería hacerles revisar un informe que tiene que ver por qué el Evita comienza y te dice, oye, la fórmula es renta neta del ejercicio, ¿no? ¿Qué es renta neta del ejercicio? ¿Ok? Para eso hay un informe de la SUNAT. A ver, ¿cuál era el informe? Informe 094. 2021 SUNAT. ¿Ok? Consulta institucional, ¿no? Entonces, hacen una consulta con relación a justamente lo que estábamos revisando, ¿no? Dicen, con relación al límite de la deducción de gastos por intereses que prevé el numeral 1 del artículo, el numeral 1 del inciso A del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, que fue establecido por el decreto 1424 y sus decretos legislativos y sus decretos supremos, ¿no? Por el cual no son deducibles los intereses netos que excedan del 30% del evita del ejercicio anterior. Se formulan las siguientes consultas. A ver, el concepto de renta neta, ¿no? Que justamente nos habla, la norma, la ley nos dice, nos habla bastante de la renta neta, que incluye en la definición de evita, la pregunta ¿es el monto que resulte de la aplicación de la regla dispuesta en los artículos 37 y 44 de la ley de impuesto a la renta y toda otra normativa tributaria que indica en su determinación? Lo que está preguntando es, esa renta neta a la que hace mención, ¿se debe de aplicar o es aplicable a la base contable más las adiciones menos las deducciones? ¿A ese le llamamos renta neta? ¿No? Eso es lo que pregunta. ¿Ok? Eso es lo que pregunta. Entonces, se hace todo un análisis. No vamos a revisar los otros puntos. Nos interesa el primero. ¿Ya? La base legal, obviamente, es el texto único de la ley del impuesto a la renta y todas sus modificatorias, ¿no? En el análisis se dice que el inciso A del artículo 37, que hace un ratito lo hemos revisado, ¿no? Que es esta de acá, el inciso A del artículo 37, ¿ok? Establece que son deducibles los intereses de deudas y o los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación
de aquellas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados a la obtención o producción de rentas grabadas en el país o para mantener su fuente productora, ¿no? Y básicamente acá nos dice lo que hemos revisado, ¿no? Asimismo, el primer párrafo indica que los intereses netos, que no son deducibles los intereses netos, o mejor dicho, no son aceptados los intereses netos en la parte que excedan del 30% del EBITDA del ejercicio anterior, definiéndose a tal efecto como interés neto. ¿Qué es interés neto? Es el monto de los gastos por intereses menos los ingresos por intereses, ¿no? Esa diferencia es el interés neto, eso se llama interés neto. Y el EBITDA es a la renta neta, luego de efectuada la compensación de pérdidas, y sumas los intereses netos y la depreciación y amortización, esa es la fórmula. ¿Ok? A su vez, en dicho numeral indica que los intereses netos, que no pueden ser deducidos en el ejercicio por exceder el límite, puedan ser adicionados incluso en aquellos 4 siguientes años inmediatos, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Por acá no nos interesa. Ok, al respecto, cabe indicar que el inciso A del artículo 37, vigente desde el 1 de enero del 21, se aplica para el estado financiero que estamos cerrando ahora, que corresponde a renta 2021, ¿no? Fue incorporado a la única disposición complementaria transitoria, decreto legislativo 1424, en cuya exposición de motivos señala que se ha adoptado por tomar el EBITDA, dado que éste refleja qué tan rentable es su negocio, sin verse afectado por los intereses, depreciaciones y amortizaciones. Asimismo, se propone que el EBITDA sea construido sobre la base tributaria a fin de evitar que sea manipulado para incrementar el límite. Ok, aquí te habla de una base tributaria, ¿no? Entonces, cuando regresamos, la base tributaria no es la contable, ¿no? La base tributaria es la base contable más adiciones menos deducciones. Esa es la base tributaria. Entonces queda clarísimo ahí. En ese sentido, los conceptos necesarios para el cálculo del EBITDA deben entenderse en su definición tributaria, razón por la cual el concepto de renta neta, al que alude el numeral 1 del inciso A del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, tiene que establecerse sobre la base dispuesta de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces nos indica cuál es la base. ¿Listo? Lo demás no vamos a revisarlo y vamos a ir directamente a la conclusión. ¿Qué concluye? Con relación al límite de deducción que vamos a revisar, ¿no? El concepto de renta neta, esta es la que nos interesa, incluido en la definición de EBITDA, es el monto que resulte de la aplicación de la regla dispuesta en el artículo 37 y 44. Ok, es el monto que resulte de la aplicación de la regla dispuesta en los artículos 37 y 44. ¿Qué te dice la 37? La 37 te dice que hay gastos que están sujetos al límite y cuando exceda no puedes utilizarlo, ¿no? Y la 44 te dicen cuáles gastos no son aceptados. Entonces, como estamos tomando la renta neta del ejercicio anterior para el cálculo del EBITDA, del 2020 para el caso del 2021, entonces vas a tomar tu base tributaria, ¿no? Tu contable más las adiciones que puedes tener del artículo 37 y del 44 y deducciones, ¿ok? Sobre eso comienzas a calcular tu EBITDA para que puedas calcular, digamos, la base o el gasto financiero neto que vas a poder aceptar, que pueda ser aceptado como gasto. ¿Ok? Entonces, cabe la precisión de lo indicado. Y con eso estaríamos finalizando la presentación del día de hoy.